ya sabéis que yo soy Ariadna Espino y aquí tenemos a Mireia de Monrubia, que viene a presentar hoy Un rincón oscuro, que es su última novela. Bueno, para empezar, Mireia es una autora muy polifacética porque, no sé si conocéis, pero ha publicado, bueno, publicaste primero en 2011. En 2011 publicó Frío y Bruma. Que es como de romance. Dicen que es romance paranormal. Yo creía que era más paranormal que otra cosa, pero ahora quizá mirando hacia atrás le veo el romance más que nada porque cuando leía en ese entonces, leía romance, sí, y lo metí como es lo normal, pero no era mi intención en ese momento, pero sí, es romance paranormal. Y luego además has autopublicado Oasis 3, Como alma que lleva el diablo, o sea que tienes una experiencia bastante... Bueno, vamos tirando. Y ahora, bueno, has sacado Un rincón oscuro y además, bueno, aparte de esto, se me ha olvidado comentar, también quedaste en mención de honor del Rifle del año pasado. Sí, me hace mucha ilusión, además lo imprimí y lo traje a la Feria del Libro del año pasado y este año Arturo Urbanos ha traído esa impresión para que se la firmara. Ay, qué bonito. Ya, yo me quedé súper impresionada y no sé, mira. Y además, exclusiva, he enviado ese relato a otro concurso a ver qué pasa porque encajaba muy bien y quiero darle una oportunidad. Pues está genial. ¿Y notas tú la diferencia a la hora de escribir relatos y novelas? ¿Notas qué género te gusta más? ¿En cuál te sientes más cómoda? Me dicen que se me da muy bien escribir relatos. Me gusta porque esa sensación de trabajo terminado me encanta y escribir un relato es lo que tienes directamente en unas semanas o menos, quizá incluso en un día, depende de cómo te pongas, ya lo tienes terminado. A la hora de planificar también es mucho más fácil, es mucho más manejable toda la información que tienes y además no soy propensa a pasarme con las palabras y tampoco me quedo corta normalmente y además si me pasa no me importa ni recortar ni añadir, realmente sé cómo hacerlo. Por un lado eso, así que me parece más fácil escribir relato para mí. Pero escribir novela es algo que me gusta mucho porque dedico mi vida a la novela. Lo dedico todo y toda esa planificación, la estructura, saber dónde va cada cosa, esas piezas del puzzle, las historias de cada personaje, todos los personajes son cosas que no me ocupan ese poco tiempo ni el tiempo en que me pongo a trabajar, sino absolutamente todo mientras estoy escribiendo. Por tanto, me gusta mucho más escribir novela y creo que es más fácil y más satisfactorio a nivel inmediato escribir relato. Súper respuesta, ¿eh? Sí, muy completa. Y desde luego en esta novela se puede ver toda la complejidad que nos has comentado. O sea, tiene muchísimos personajes, muchísimos temas. Cómo está hilada, se nota que hay un trabajo bastante importante detrás. Entonces me gustaría leer la sinopsis para que nos situemos un poco y empezamos ya con las preguntas sobre la novela. Vale. 8 desconocidos, un encuentro misterioso, una casa aislada junto al bosque, youtubers, bloggers, un cantante, un periodista, un mayordomo y un anfitrión que no se presentan. Cuando la tormenta se desata, imposibilitándoles escapar, descubren que alguien está saboteando su estancia. ¿Será el misterioso anfitrión o uno de ellos? Chan, chan. Chan, chan, chan. La verdad es que es muy buena sinopsis para mi gusto y... En realidad te explica el argumento y no te explica absolutamente nada. Bueno, pero al final eso... Que es lo interesante. O sea, te explica de qué va y te deja con ganas de más y con tensión narrativa, o sea que estupendo. Bueno, cuéntanos un poco, ¿cómo fue el proceso de escritura de esta novela?
Pues fue caótico, la verdad, porque empecé a escribirlo brújula y empecé en 2015 en el NaNoWriMo. Y una novela así escrita brújula no se puede escribir. Escribí 15.000 palabras y ya está. Y paré porque no podía hacerlo. Me veía incapaz de abarcar todo lo que significaba esta novela, que ni siquiera yo sabía lo que significaba, porque era brújula, no sabía hacia dónde iba. Entonces, y incluso yo, lo voy a decir, me liaba con mis propios personajes, porque como no estaban definidos todavía, es algo que no se puede escribir brújula, tener varios personajes que no has definido todavía, porque entonces al principio están borrosos todos. Y hasta que no se van definiendo y los vas entendiendo bien, no los comprendes ni tú ni el lector. Así que lo dejé y no fue hasta creo que 2017 cuando lo recuperé y ya dije, esto tiene que ser mapa, vamos a coger todas las partes que ya tengo, vamos a ordenarlas según un esquema de planificación que es el que uso normalmente, que es, a ver si me acuerdo del nombre, Math-Karmo-Ensembrio, que es el método que yo uso para planificar desde entonces, que me va súper bien, miradlo. y entonces metí todo lo que tenía ya escrito en las diferentes partes de esta estructura. Una vez hecho esto, empecé a planificar el resto y comprendí mejor a los personajes, añadí subtramas que son súper relevantes, decidí quién eran malos, quiénes no, sobre todo reforcé la idea de que todos los personajes son muy diversos y son muy diferentes. Y es que esta pregunta da para mucho porque realmente ha sido muy complicado hacer esto con esta novela y de hecho no termina ahí la planificación y el trabajo, porque en cuanto lo acabé decidí que al ser una novela tan compleja que no sabía si estaba bien, yo la leía y yo la entendía, pero era demasiado y había empezado de forma demasiado caótica. Así que lo que hice fue usar un método científico para saber si los lectores lo entendían. Y es que cogí a 10 lectores beta y les di a leer la novela. Entonces puse cada 10 capítulos más o menos un cuestionario para que me respondieran unas preguntas concretas. Así yo sabía en cada momento qué pensaban los lectores, no solo al final, cuando ya lo sabían todos, sino qué iban pensando sobre ello, qué iban entendiendo, dónde se perdían, personaje favorito, de todo. Pobres, a algunos les encantaba esto, otros acabaron muy hartos. Pero, como he dicho, era un método científico, por lo que tenía que basarme en mayorías, no podía fiarme solo de un solo lector y también tenía que hacer los cambios y coger otro grupo de 10 personas y volver a empezar el método otra vez de nuevo. Esta vez fue muy bien, se entendió mucho más, no hubo tantos problemas porque lo que no necesité otro grupo de 10, así que lo leyeron otros lectores beta y la novela ha cambiado muchísimo desde que, en cada paso del camino ha cambiado muchísimo y por eso estoy tan orgullosa. Creo que tengo esa sensación de que es perfecta, es mi novela perfecta para mí. Ya sé que no todos los lectores lo creerán, pero la verdad es que he trabajado mucho en que sea redonda, perfecta y se entienda bien. Como ya está, ya no hay que tocarla más. No, aunque cuando llegó a la editorial sí que hicimos algún pequeño cambio para liar un poco más al lector,
Y también cambiamos un poco el final para que fuera más emotivo, porque terminaba de una manera un poco cortante que hacía que el gusto que te quedaba de la novela no fuera el adecuado. Entonces, eso es algo que me encanta cómo queda al final, la hacen aún más perfecta. Así que estoy muy contenta con el trabajo que hicimos también de edición. Y una pregunta, desde que la consideraste acabada hasta que empezaste a moverla por editoriales, ¿pasó mucho tiempo, poco tiempo? ¿Lo tenías ya pensado, quiénes querías? A ver, yo mientras escribía la novela, yo ya estaba pensando en la propuesta editorial, estaba pensando en las presentaciones, en qué dirían, cómo la vendería, en las invitaciones que iba a enviar, que supongo que ya hablaremos de eso. Pensaba absolutamente en cada faceta antes de nada. Entonces ya había pensado en editoriales, había pensado en cómo sería la propuesta editorial para cada editorial. Que no quiere ninguno. Entonces, sí, efectivamente, en cuanto la terminé, lo que hice fue darme un tiempo para redactar las propuestas editoriales, ver cómo encajaba. Claro, se tiene que hacer un estudio previo de las editoriales, de cómo encaja, de cómo venderla a cada una, porque este libro, por ejemplo, en plataforma Neo no tendría esta portada, tendría un youtuber en la portada, no sé, y para mí encajaría de otra manera, se vendería de otra manera, si hubieran hecho algunos cambios distintos quizá. Pero todo es cuestión, una novela, misma novela, puede encajar en editoriales que no te imaginarías distintas dependiendo de cómo la vendas. Claro, no aplica todo, pero sí, sí. Y bueno, te quería preguntar también, bueno, como ya hemos comentado, es una novela muy complicada, tiene muchos personajes, muchos puntos de vista, muchos saltos también dentro de la propia narración, tiene muchos temas, mucha acción. Entonces, bueno, ¿cómo fue la planificación? Ya nos has comentado que empezaste como brújula y sí, terminaste como mapa, pero bueno, ¿te ayudaste también de fichas de personajes, mapas a lo mejor de los escenarios? Me hice un mapa de la casa, porque ya sabes que la casa es real y supongo que también hablaremos de eso. Me hice un mapa de la casa en que incluí 2 habitaciones más, pero la tenía tan en la cabeza que ni siquiera tuve que usarlo mucho. Y en cuanto a fichas de personajes, sí que las hice muy completas, demasiado completas, porque quería que fuera personajes muy diferentes. De hecho, a partir de escribir este libro, produje un documento que le llamo dossier de caracterización de personajes, que tiene 20 páginas y que abarca todo lo imaginable, fantasía, ciencia ficción, cualquier cosa que pueda tener un personaje, cuántos dedos tiene, cuántas colas tiene, de qué color es su piel y qué tipo de piel, bueno, cualquier cosa, física, psicológica, de todo tipo, incluso test de personalidad que puedes clicar y hacerlos online. Evidentemente no tienes que rellenarlo todo, pero es algo que me parecía muy importante, y sobre todo para hacer estos personajes que quería que fueran muy redondos y muy reales también. Bueno, de hecho, un tema que se trata en el libro precisamente es esa diversidad de personajes y bueno, también cómo afecta a las relaciones entre ellos. Hay discriminación, también se relacionan y se empiezan a hacer, digamos, amigos a raíz de eso que les hace diferentes. Entonces, bueno, quería preguntarte qué importancia crees tú, relacionado con este tema de la diversidad, ¿qué importancia crees tú que tiene la figura de los lectores de sensibilidad, que ha cobrado muchísima importancia hoy en día? Y si usaste alguno para la novela. Sí, usé bastante tarde, la verdad, porque mis lectores beta, había alguno que podría considerarse lector de sensibilidad, pero no lo eran, y de hecho había algún lector que me hizo comentarios muy desagradables, sin darse cuenta.
creía que estaba haciendo un comentario tan normal, no entiendo por qué tal, y yo, madre mía, no lo diré porque además es un poco spoiler. Y entonces luego sí que tuve, pero la verdad es que fue porque me los encontré, porque encontré a esas personas y dije, me va genial si quieres leer mi libro y ayudarme con eso. Aparte de eso, considero que es muy importante esa figura. Aún así, yo no era tan consciente de ello cuando escribía, ni cuando hice mi super plan de lectores beta, si no hubiera incluido sin duda lo que sí que me había documentado muchísimo antes. Y el modo de documentarme fue con personas reales. Quiero decir, no me basé en estudios psicológicos para las enfermedades mentales, no me basé tampoco en novelas, ni siquiera en libros de experiencias propias. Yo me fui a YouTube y vi personas hablando en primera persona de lo que les pasaba, de cómo sentían las cosas. Incluso la red social de Tumblr es bastante desconocida, pero hay muchísima gente anónima que vomita ahí todos sus sentimientos. Son reales, son muy duros, son totalmente ciertos y me ayuda mucho leer esas experiencias que otra persona con nombre y apellidos no te explicaría porque son privadas, y aún así alguien tiene esa valentía de, aunque sea anónimo, tiene esa valentía de explicarte su experiencia. Y no es solo una experiencia de cosas que me han pasado, es cómo vivo mi vida, cómo es mi vida diaria, cómo interacciono con la gente, cómo es incluso cuando voy a una cafetería, cuando viene de visita mi abuela, y no solo de una sola persona, sino de muchas, por lo que mis personajes no son una copia de una persona que he encontrado por internet, sino que tienen todas estas experiencias. Yo he estudiado cómo convergen, cómo no, porque también depende del entorno de cada persona, y he creado unos personajes con unas circunstancias concretas en un momento concreto de sus vidas. Y creo que te he respondido a la pregunta y me he ido más allá. Sí, no, es súper completo. Bueno, te quería preguntar, aparte de testimonios, ¿realizaste alguna entrevista con personas diversas para preguntas a lo mejor que no podrías encontrar en Tumblr o en este tipo de redes sociales, algo más concreto quizás? La verdad es que no. Y te digo porque encontré de todo. Después yo he experimentado alguna de estas cosas y las he puesto, aunque no diré cuáles. Es que claro, ir al plano personal ya es más complicado, y además creo que es que me documenté mucho. Y en esta documentación además pasaba por mi propio filtro. Soy una persona muy empática y lo pasaba por mí misma. Me ponía en el lugar de cada persona. Quizá lo más difícil fue documentarme sobre esas personas que no entienden. Por ejemplo, Beth. Sí. ¿Cómo empatizas con eso? Pues también, aunque duela mucho, también leía haters y personas no tan agradables, personas como Mike, que solo dicen la verdad, solo están dando su opinión, Ya. pero bueno, molestan, y esas cosas. Entonces, la verdad es que no, entrevistas concretas no, pero ya te digo una cosa que es esencial, y es que creo que casi todos los personajes, evidentemente hay dos que son un poco más fantasiosos,
de casi todos los personajes yo conozco personas que tienen esas características. Y no una, más de una. Entonces, no es... Llega un momento que no es un trabajo de investigación tan duro. Son personas normales. Somos personas normales, en realidad. Entonces, no se trata tanto de entrevistas como... que estaría bien, pero como de relacionarte con todo el mundo, escuchar incluso a esas personas que no quieres escuchar, porque creo que es lo que me ha hecho escribir mejor a Beth y a Mike, aunque Mike no es tan horrible, ¿vale? Ha sido estar en conversaciones en que yo normalmente no digo nada, en que hay una persona diciendo barbaridades y es que te pones enfermo. Yo creo que hemos estado en esta situación todos. Sí. Te pones enfermísimo, pues esa experiencia propia, yo creo que también... Entonces, tú vives la experiencia y luego piensas, ¿y esa persona qué le está pasando por dentro para decir estas tonterías? Y es donde entra la documentación, y ya digo, una documentación de base de persona, no de psicólogo. Y eso, no recuerdo ni la pregunta, pero estoy pasando muy bien. Pues mira, está genial. Bueno, esta diversidad, esta variedad de opiniones, algunas más respetables que otras, ¿cómo crees que ha afectado, bueno, a los personajes obviamente, pero cómo crees que ha afectado a la trama de Un Rincón Oscuro y bueno, supongo que habrá hecho que el desarrollo de los personajes también haya sido complicado? Es totalmente fundamental. Yo creo que si hubiera puesto personajes idénticos en el libro, simplemente todos habrían hecho lo mismo, se habrían puesto de acuerdo en, vale, pues ahora que ha pasado esto, vamos a hacer tal. Hacen tal, se mantienen unidos o se llevan fatal porque son personas horribles, pero no habría sido lo mismo. Siempre hay, cuando hay esas personas horribles que no se llevan bien, siempre hay los que forman grupitos. ¿Vale? Entonces, hubiera pasado eso y creo que no se hubiera desarrollado de la manera en que cierta persona querría, para empezar. Y por otro lado, hay un conflicto más adelante que no hubiera sucedido si uno de los personajes no tuviera una depresión terrible. Y ya lo digo, pasa algo y tiene que ver con eso. ¿Y qué más? Es que es casi todo en la novela, entonces no te puedo poner más ejemplos concretos tampoco sin dar mucho spoiler. Bueno, si quiero decir una cosa, yo me inspiré para escribir esta novela, no sé si me lo preguntarás o no, lo digo ahora, en 10 negritos, mal título, el título real y ese, y entonces no quedó ninguno. Y no se parece nada a la novela porque pasan cosas absolutamente diferentes, pero una de las cosas que me gusta mucho de la novela es la interacción entre personajes y cómo actúan cuando están frente a una situación de tensión, cuando están pasando cosas horribles, cómo actúan. Te lees ahora la novela y una persona que desconozca la época en que fue escrita pensaría que todos los personajes son prácticamente iguales, y de hecho hay 2 mujeres solamente, el resto son 8 hombres, casi todos, bueno, son todos blancos, heteros, cis, o sea, dices, son todos iguales, pero para la época eran hombres muy, muy diferentes, y las mujeres que aparecen también son muy, muy diferentes. Cuando te planteas eso y lees esa novela, te das cuenta de cómo interaccionan, cómo son diferentes tanto en pensamiento. Hay un personaje súper racista en esa novela, hay personajes con menos dinero, con más dinero, más oportunistas, hay un personaje infiltrado, digamos,
Y eso es lo que yo quería, diversidad, pero traída a nuestros días. Entonces, aunque ahora esté vendiendo otra novela, cuando leáis, y entonces no quedó ninguno de Agatha Christie, pensad en eso, que no son personajes que sean idénticos. En esa sociedad son personajes que vienen de sitios muy distintos y tienen prejuicios los unos con los otros, por la clase social en la que están, por el trabajo que empeñan, por el pasado que tienen. Incluso hay un juez y hay gente que lo detesta porque ¿cómo puedes condenar a la gente? Por ejemplo, ¿de acuerdo? ¿Qué dirías? Es un juez, no pasa nada. Pues también hay esos prejuicios que existían en la sociedad de entonces. Y me he ido otra vez por las ramas, pero da igual. Eso, en cuanto a diversidad, que lo encuentro imprescindible para que la trama sea interesante, redonda y conecte con el lector a nivel personal. Vale. Ahora me gustaría que nos hablaras sobre el título de la novela. Vale, Un rincón oscuro. Es un título que lo cambié. Antes se llamaba distinto y estaba haciendo un homenaje al título de la novela de Agatha Christie porque la obsesión, pero luego pensé en que tenía que poner un título que no se refiriera tanto a la trama de misterio, que también, sino a lo que realmente tiene peso en esta historia, que son los personajes, la tensión y cómo se relacionan y lo que sienten, lo que pasan por dentro, sus diferencias. Entonces, Un rincón oscuro se refiere a distintas cosas. La evidente, un rincón oscuro en cuanto a estamos en una casa oscura, un lugar chungo. Otro nivel que es el metafórico amplio, a lo ese estado mental oscuro, pero más en cuanto a ambientación, estamos, qué mal rollo de momento estoy viviendo ahora. Otro que es el psicológico, el rincón oscuro del interior de algunos personajes, sobre todo aquellos que uno tiene una depresión muy profunda y otro tiene tendencia también. Hablaríamos de Linda, que está muy deprimida, la verdad. Creo que no es spoiler porque desde el principio se ve. Y Maggie tiene esa tendencia a esos pensamientos depresivos también. Hay Maggie. Bueno, Maggie un poco. Diana, me refiero a Diana. Maggie ya cree que lo ha superado todo y de hecho lo ha superado bastante bien, aunque siempre regresan esos pensamientos, que creo que es algo que le pasan también a las personas sanas. Así que Maggie no, Diana. Diana sí que tiene pensamientos muy depresivos a veces, aunque no tenga una depresión como tal. Pero Linda sí. Entonces, además, un rincón oscuro en cuanto a un personaje concreto que tiene una oscuridad muy grande y además el spoiler que no puede decir, que es algo mucho más concreto que ya veréis. Es que me encanta mi título, me encanta cómo lo encontré. En cuanto lo decidí, era una opción, le dije a Débora Heredia, le dije, mira, este título, Un rincón oscuro, y le puse en WhatsApp, ¡zas! Y dijo, es perfecto, porque ella me habla así, ¿vale? Entonces yo le hablé así y sí, y fue el que se quedó. Y me dijo que era muy cookie y yo, vale, porque es metafórico, es algo que me gusta mucho, es más que es
de todo, es descriptivo, funciona en todos los niveles y es algo que me encanta. Bueno, yo la verdad es que cookie no diría, pero sí que es verdad que funciona muy bien con todas las capas de significado que Sí. has expuesto. Imagínate el título sin la sangre, sin la oscuridad, sin esas cosas, a ver qué tal. El rollo rincón, ¿vale? No sé. Uno de los temas que tratas muy bien en la novela es esa dicotomía entre la vida y la muerte. Entonces, bueno, hay muchas opiniones muy variadas, como en casi todo lo relacionado con la historia. Y bueno, quería preguntarte qué querías transmitir en concreto con este tema. De acuerdo. Primero se habla de las creencias de... Es algo que no me hace mucha ilusión escribir, ¿de acuerdo? Pero es algo que también nos caracteriza y nos diferencia. Y es en cuanto a las creencias de cada persona. Entonces, lo que hice fue, en lugar de abordarlo como la religión en general, fue en cuanto a abordar la muerte, que creen los personajes que pasa después de la muerte. Por un lado esto. Y luego ese hecho de estar vivo, estar muerto y una cosa intermedia, ese rincón oscuro, digamos, que es el de Linda pasa por ello, y es el de no es que quiera morir, pero no me importaría. Ay, qué triste. Es que Linda lo pasa, la verdad, muy mal. No sé si me estoy pasando con el spoiler, yo creo que no. Pero también se refiere a eso el título, que es algo que no he dicho, pero se dice que cuando una persona se ha suicidado, el libro no va de eso, ¿vale? No va de eso, gente. Lo siento. Pero cuando una persona se ha suicidado, muchas veces se dice que estuvo mucho tiempo en un rincón oscuro, en un sitio muy oscuro y que nadie se daba cuenta, pero que antes de que sucediera pasaba. Y mi reflexión es que ese rincón oscuro también existe cuando no se llega a la consecuencia. Mucha gente se queda atrancada ahí y vive ahí para siempre y es horrible. Y no sé ni cuál era la pregunta, pero me he emocionado mucho. Oye, no, está genial, está genial. Por eso quiere decir que te está gustando lo que te estoy preguntando, aunque Sí. luego no. Se me va un poco la olla, pero sí, no sé cuál era la pregunta. No, bueno, te estaba... Espérate, se me olvidó a mí también. Te estaba preguntando, sí, que querías transmitir en concreto sobre este tema, esta la vida y la dicotomía muerte. entre la vida y la muerte. Pues eso, que hay un estado intermedio también de... no es tan intermedio, está más cerca de la vida, evidentemente, pero de no me importaría morir